Otra cosa que teníamos clara, Gustavo y yo, este año, era que el tercer premio Viajero en el Tiempo tenía que ser sí o también para la serie El Ministerio del Tiempo. ¿Os acordáis? ¿Se acuerdan del año pasado? Fue ya más o menos cuando estaba terminando el encierro duro y estábamos empezando con la desescalada, lo que suponía la emisión de cada uno de sus episodios, junto con lo de salir a la calle, acababa siendo uno de los grandes momentos de la semana. Hablamos con el guionista, con el director creativo, con el historiador Javier Olivares, creador de la serie junto a su hermano Pablo, y nos dio el sí quiero con cariño y con generosidad. Que yo sé que esto suena muy institucional, casi a discurso de Borbón, pero es que fue así, con cariño y con generosidad. La misma respuesta fue la que recibimos de Ángel Ruiz, el actor que le da vida a Lorca en la serie. Y ese le da vida no es una forma de hablar, es literal, le insufla vida y nos lo hace cercano, vívido y muy especial. Para nosotros El Ministerio del Tiempo es la gran serie de televisión española del siglo XXI y, de hecho, Gravite está creado a su imagen y semejanza. Aúna todo lo que reivindica nuestro festival, la fusión de ciencia y letras, la combinación de rigor científico y la calidad a ultranza con la amenidad y la diversión, la crítica a la superchería y a la superstición y la defensa de la ciencia, la investigación y la cultura como divisa. Javier Olivares creó El Ministerio del Tiempo con su hermano Pablo y consiguió convertirla en un fenómeno de masas sustentado por los ministéricos, que sois legión. Yo sé que por aquí hay algunos de vosotros. Es un perfecto ejemplo también de narración transmedia y de esa manera la emisión de cada episodio se convierte en un acontecimiento que copa la conversación, arrasa en redes sociales y abre apasionantes debates sociales y culturales. Por cercanía, nos emocionaron especialmente los capítulos dedicados a los granadinos Federico García Lorca y Emilio Herrera Linares, por los que sentimos una especial predilección y en este festival siempre procuramos hacerle guiños. Pero no es solamente el terruño y la patria chica, es que aquel momento Lorca y Camarón, que luego vamos a tener la ocasión de revivir, emocionó hasta las lágrimas a media España y media. El premio Viajero en el Tiempo del Festival Gravite reconoce el trabajo artístico realizado por creadores españoles que nos invitan a viajar a través de la imaginación, abriendo puertas que conectan el pasado, el presente y el futuro. Los primeros ganadores del premio Viajero en el Tiempo de Gravite fueron el escritor y guionista Fernando María, que está aquí con nosotros, y la periodista y escritora Rosa Montero. Y hemos querido que sean ellos dos quienes entreguen su galardón a Javier Olivares y Ángel Ruiz en nombre de todo el equipo del Ministerio del Tiempo. No subáis todavía, por favor, os veo ahí en la nebulosa, pero no subáis todavía y echad un vistacito a la pantalla, por favor. Hola amigos, soy Rosa Montero y quería mandaros un beso enorme a todos los que estáis ahí en ese maravilloso y originalísimo festival de Gravite que me encanta y que, bueno, tengo el orgullo y el honor de haber recibido el año pasado vuestro premio, que es un precioso DeLorean que lo tengo puesto en mi casa en lugar de honor y quería mandaros una foto de ese lugar de honor, pero como tengo esta cabeza se me olvidó antes de salir de casa porque no estoy en Madrid antes de empezar el viaje, así que tenéis que aceptar mi palabra de que lo tengo en un sitio perfecto dentro de mi casa. Bueno, y sobre todo quería, aparte de decir estas tonterías, quería mandarle mi admiración, mi aplauso y un beso enorme de la primera fan del Ministerio del Tiempo a Javier Olivares, que le van a dar el tercer premio Gravite. ¡Buah! Es que soy lo más fan, de verdad, que hay en el mundo de ese programa maravilloso. El Ministerio del Tiempo es una joya, es un premio merecidísimo, así que un beso enorme, Javier, mi admiración, te hago la ola y te la vuelvo a hacer, y de paso pues ya también le mando un beso a Ángel Ruiz, que creo que anda por ahí, que fue un estupendo Lorca. Besos a todos y mi añoranza por no estar ahí con vosotros. Hasta pronto. Ahora que sí. Venido ya para acá. Fernando, vente a entregar aquí el premio. Entre viajeros del tiempo anda el juego. Dale tú. Pasa. Sí.
Fernando, ponte ahí con ellos. Pues si queréis nos sentamos directamente, el micro que cojáis es vuestro y oye, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. ¿Contento o qué? ¿Os esperabais esta máquina del tiempo? No, es una maravilla, ¿verdad? Tener un DeLorean en casa. ¿Quién lo iba a decir? Gracias a vosotros por todo, por invitarnos y por darnos este premio. Y, bueno, yo hablo en mi nombre, ahora hablará Javier. Pero para mí ya es un premio venir a Granada, porque es una ciudad a la que adoro, que forma parte de mi adolescencia, porque además yo me he criado en Málaga y siempre que podía me escapaba. O sea que gracias a vosotros, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Bueno, pues que voy a decir que muchísimas gracias por la invitación. A mí la verdad es que me dijeron, te vamos a dar un premio por viajar por el tiempo, y me reí y dije, bueno, es lógico, ¿no? Es decir, porque desde que la liamos nosotros todo el mundo ha empezado a viajar por el tiempo, ¿no? Lo cual está bien. Y nada, un honor por recibirlo, por el trato, por estar en Granada y además en una temporada en la que por fin pude recuperar el personaje de Lorca como tenía en la cabeza desde hacía años, y tú lo sabías, para cerrarle así, con esa primera aparición en el frente ruso, diciendo hace un frío de cojones. Con ese frío que pasamos ahí en el Espinal. Bueno, que hacía un frío casi como el del frente ruso. Y sobre todo luego también por sacar a un personaje como Emilio Herrera, que gracias también a Pablo Lara y a todos los que documentamos la vida de Emilio Herrera para hacer un capítulo, porque en el sentido de 8 capítulos hay 3 capítulos como muy granadinos, ¿no? Con lo cual me parece estupendo. Luego todo lo que has dicho, llama a televisión y se lo dices. Lo que has dicho, se lo mandamos, ¿no? Sí, se lo mandamos por correo. Oye, mira, tengo una cosa que he opinado de esta serie. Es esto, es cultura, no sé qué, está... llamadles por teléfono alguna vez, a ver qué os parece y tal. A ver si os cogen. Eso sí, eso sí, esa es otra cuestión. ¿Qué vais a hacer con el DeLorean? Porque tiene utilidades muy concretas, ¿eh? Yo lo coloqué en una estantería enfrente de mi cama, arriba, a lo lejos, y entonces me ha servido mucho en la pandemia. De pronto yo me despertaba y lo veía y decía, hoy, que no voy a salir de casa, como en aquellos primeros 3 meses, hoy voy a ir a 1815, Batalla de Waterloo, por ejemplo, ¿no? Y me paseaba un rato por allí y luego me volvía. Y entonces yo creo que precisamente vosotros debéis de darle, vamos, tiene un sentido mucho más especial el que le podáis dar. Bueno, por supuesto, aparte es un premio. Ahora, he de reconocer que el concepto del tiempo de lo que es Regreso al Futuro, como espectador, ok, pero yo nunca he sido muy fan. Me parece que nuestra manera de viajar es distinta a nivel de concepto, ¿no? Pero sí, a mí me gustaba mucho la parte, sobre todo, en la que se mezclaba todo lo familiar con los bucles temporales, ¿no? Pero sí, bueno, nosotros nos pasamos el confinamiento viajando con el público, porque tuvimos la suerte de que emitieron la 4ª temporada a primeros de abril y que se puso en la web todas las 3 anteriores temporadas casi desde que existió el confinamiento, con lo cual yo creo que fue una de las series que más acompañó al público durante ese momento tan terrible, ¿no? Y además con una sensación, con un concepto muy especial. Realmente cuando estás encerrado, la idea de poder viajar de la manera más libre posible, ¿no? Yo creo que una de las cosas que habéis definido, es curioso, cuando hablamos del viaje en el tiempo, los aficionados a viajar en el tiempo, pues tú ya eres un profesional de ello, o sea, entonces... Siempre piensas, dices, bueno, ¿qué bases podría poner para mi viaje en el tiempo, entre que lo defines y tal? Pero claro, el hecho de haber definido una especie de senda, de mapa, decir, no, yo viajo en el tiempo así, te habrá dado una facilidad infinita. Tú puedes viajar a donde te dé la gana. Tú preparas un viaje en el tiempo y en media hora lo tienes montado. Bueno, en primer lugar, los viajes en el tiempo se hacen en España. O
o sea, que el Ministerio, como una institución, tiene sus limitaciones. Es decir, pero no en tu imaginación. Tú de pronto podrás decir ahora, digamos, a tu manera, decir, pues ahora me gustaría viajar a tal sitio. Quiero decir que has situado unas coordenadas que te permiten ser un viajero excepcionalmente hábil y preparado para hacer. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Los que creamos series tenemos una diferencia respecto a la novela o a la poesía, es que nosotros solo creamos aquello que económicamente se puede producir, con lo cual somos muy pragmáticos. ¿Me entiendes? No dejamos evadir la imaginación porque digo, joder, me iría aquí y digo, no tengo dinero, pues no viajo. ¿Me entiendes? Ese es el mecanismo que tenemos, ¿verdad? Acaba de ser un hachazo a mi idea romántica. No, es que te lo digo con todo el cariño, ¿no? Es decir, claro. Nosotros, al final digo, uy, ¿cómo iría? Es decir, yo, por ejemplo, incluso, hay algo que siempre me han reprochado con razón, porque a veces que tú tienes un viaje, una idea, y lo tienes que construir, porque el papel aguanta muchas cosas que luego la imagen, y tú lo sabes porque también tienes esa experiencia, no aguanta tanto, ¿no? Entonces, claro, yo siempre hay capítulos, ideas que he querido hacer, pero nunca he encontrado la idea brillante para poder llevarlo adelante, y luego hay otros que es que ni me lo he planteado, ¿no? Y en ese sentido es cierto que a mí me hubiera encantado hablar de la Alhambra, de la Mezquita de Córdoba, de esa España de cultura árabe, que es esencial, pero claro, es que es impagable, no sé si me explico. Claro, sí. Entonces, claro, al final dices, me gustaría viajar allí, y luego calculas y cuando sabes y te enteras que un capítulo de The Crown sirve para hacer una temporada de 13 capítulos del Ministerio del Tiempo, un capítulo, entonces dices, pues claro, pues viajas poco. ¿Entiendes? Porque, claro, un poco, claro, te ilusionas y tal, pero viajas lo justito. ¿Entiendes? O a tiempos asequibles. Sí. Oye, Lorca, ¿cómo? Porque además no es casualidad, o sí es casualidad, pero los tres, le habéis dado una segunda vida a Lorca, ¿no? Con Fernando, además yo creo que bueno, un año, ¿no? Celebramos el 30º aniversario, no me acuerdo ya, de La Luz Prodigiosa. Hombre, 30º. El 20º. No, no sé. Yo ya tengo el espacio-tiempo, lo tengo. Me estáis machacando, ¿eh? El espacio-tiempo lo tengo. Lo que pasa es que la novela tiene 30 años y la película 20. Son las dos recientes. Vale, pues entonces no iba yo tan desencaminado. Lorca, lógicamente para nosotros aquí, pero es un mito universal, ¿no? Yo cuando lo decía, y se lo comentaba hoy a Javier, cuando vimos el famoso episodio de Lorca y escuchando La leyenda del tiempo con Camarón, a mí se me caían los lagrimones. Y yo decía, bueno, tú eres un blandengue, tú estás aquí en casa y se te caen los lagrimones por esto. Pero claro, instantáneamente, porque como era el final del capítulo, entraba en redes sociales y aquello era un mar de lágrimas emocionadas, ¿no? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo te llegó a ti la propuesta de hacer de Lorca? ¿Cómo afrontas hacer un personaje que todo el mundo tiene su Lorca en la cabeza? Cuéntanos. Pues con mucho respeto. Yo desde la primera vez, desde el primer capítulo, la primera temporada, como todos los actores pasamos unas pruebas de selección, un casting, y bueno, yo fui elegido. Tuve la suerte, porque claro, es una serie que yo me he hecho ministérico después, claro, pero lo soy también. Y mucho respeto precisamente por eso que has dicho, porque Lorca es más que un personaje. Lorca es un mito, y además es un mito que todo el mundo tenemos algo emocional con él, y claro, hacer eso era muy difícil. Lo que pasa es que está tan bien escrito, está tan bien planteado, con tanto cariño y tan sintético, sin necesidad de liarse con demasiadas palabras, que es que simplemente había que humanizarlo. Es decir, había que pensar, bueno, pues es Lorca, pero hay que intentar quitarle todo ese peso y hacer lo que era Lorca, que era una persona muy humana y con un entusiasmo impresionante. Entonces digamos que ahí es donde me apoyé, aparte de lo que estaba escrito, pero sí intentar hacer un Lorca lo más humano posible, y ese Lorca que creo que tenemos todos dentro, ¿no? Porque no es más que, como decías, el símbolo de algo que nos han quitado a todos.
Y Javier, para ti, aquel capítulo 8 de la primera temporada, esa relación de Lorca con Julián va mucho más allá también de lo que es propiamente, de lo que supone Lorca. Sí, bueno, en primer lugar, es curioso también decimos que estamos unidos por Lorca porque lo estábamos comentando aquí antes. Yo iba a hacer una obra de teatro basada en tu novela sobre Lorca también, que al final no salió, con lo cual todos vivimos casi siempre en ese mundo de nos conocemos en proyectos que luego no salen, ¿no? Pero que estamos ahí. Pero que además es curioso porque yo creo que fue el primer paso de la novela cuando se iba a convertir en película a través de un productor teatral que primero quería hacer la versión teatral, y es cuando os conocí. Yo recuerdo incluso el lugar, era junto a la Plaza de España, había un entusiasmo grande y yo creo que los productores estaban muy entusiasmados, que luego no estaban tanto, porque al final... De hecho no salió. De hecho no salió. O sea, estábamos muy entusiasmados y seguimos entusiasmados, pero no salió. Pero bueno, esto es lo habitual. La gente tiene que saber que de 10 sale, o de 20 sale una cosa, ¿no? Sí, y luego al final siempre va a deriva y se hace de otra manera, ¿no? A mí me ha llamado la atención cuando has dicho ahora que por fin quisiste hacer en la segunda aparición de Lorca tal y como lo tenías pensado. Claro, es verdad que es un personaje que todos tenemos un punto de vista, ¿no? ¿Cuál era ese Lorca que tenías pensado y que pudiste hacer en el segundo capítulo? Bueno, en primer lugar... nosotros, cuando ideamos los primeros 8 capítulos de la serie, que en el último sale la residencia de estudiantes, Pablo y yo cogimos todos los temas históricos que siempre nos habían llamado mucho más la atención y que así no nos costaba implicarnos como historiadores que éramos también de carrera y tal. Lo que pasa es que la vida te cambia las cosas, ¿no? En primer lugar, aparece un director de casting, que es Amado Cruz, que es fantástico y que tiene la buena costumbre de buscar actores en los teatros y no en las discotecas. Porque... A mí no me voy a encontrar en una discoteca, eso está lo digo. No, claro, es que o sea, que además... bueno, pero desde aquí, Amado Cruz tiene muchísimo que ver con que tú fueras Lorca, porque de repente... Normalmente yo como productor ejecutivo cojo los actores esenciales, los principales, pero luego a partir de cada capítulo el director le dejo que elija con el director de casting, salvo que así es la industria, la cadena, o yo digo, oye, tengo a tal actor para tal personaje, pero normalmente cada capítulo ya es autónomo con su director. Y Amado siempre es muy amable, muy tal, entonces después del casting, que yo no estuve, dijo, Lorca es Ángel Ruiz. Él nunca... era así de taxativo. Es él. Y Mar Vigil y yo nos miramos y dijimos, bueno, vale, venga. Y no era, ¿no? Y nos pasó una cosa muy, muy graciosa porque la primera vez es que es un proceso muy personal para mí porque primero está la escritura del capítulo y luego ver el rodaje del capítulo. El rodaje del capítulo ya era más agradable, ¿no? Porque la escritura fue muy dura. Pero recuerdo que la primera vez que fui a un colegio en Carabanchel donde se hizo la residencia de estudiantes, porque en la residencia de estudiantes nos ponían tantos problemas para hacer un capítulo sobre la residencia de estudiantes que nos tuvimos que ir de la residencia de estudiantes. Esto es España, Gañín, ¿me entiendes? Es decir, pues nada. Y recuerdo que estábamos en Carabanchel, en una buena zona, en un colegio, y estaba yo hablando con Nacho Fresneda y con Rodolfo, que estaban ya preparados para rodar. Estamos hablando, bueno, ¿qué tal? Sí, no sé qué, yo creo que va a quedar un capítulo tal, hablamos de cosas, ¿qué tal? Estaba Catarra 1, pues ¿qué tal? ¿Estás mejor? Y de repente hace Nacho, y Julián hacen, y miran hacia allí. Entonces digo, ¿qué miran? Me miro y veo a Lorca. O sea, no veo a Ángel Ruiz, veo a Lorca. Y me dijo Nacho Fresneda, sí, es impresionante. Dice, todos los días rodamos con Lorca de verdad. Es decir, esa sensación de que se les erizaba el pelo a los compañeros y que o sea, le recibían como con una impresión ya tal, yo no me olvidaré nunca porque lo he vivido muy pocas veces en un plató, ¿no? Eso por un lado. Y respecto a lo que tú me preguntabas, claro, bueno, ahora ya lo puedo contar porque ya lo he contado, pero durante la primera etapa no me atreví a contarlo. Yo escribo el capítulo de Lorca con mi hermano recién fallecido de ELA. Y no podía escribirlo. No podía escribirlo porque emotivamente no estaba
preparado, pero había que entregarlo. Y al final, como siempre acaba uno haciéndolo, pues lo haces en 2 días, 2, 3 días, fue lo que escribí al final del capítulo, y digamos, en una especie de como de topa afuera, ¿no? Y al final pude acabarlo porque lo escribí desde el punto de vista de que yo era Julián y mi hermano era Lorca, y era un capítulo en el que yo me despedía de mi hermano, de alguien que yo no podía evitar que se fuera y que se iba y que le daba un último abrazo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, os aviso, lo que un guionista se ahorra en psiquiatras y terapias es impresionante. O sea, es una de las grandes ventajas de ser guionista. A partir de ahí, volqué emocionalmente todo y todo cuadro. Porque es un capítulo que si lo analizas como guión, no le dan un premio por académico. Porque es un capítulo, como muchos del Ministerio del Tiempo, que dice, ¿cuántos actos tiene? No lo sé. No, pasa una cosa, luego otra, luego te lleva a otra, y no es más que eso, ¿no? Entonces, al final, ocurrió pues, lo que ocurrió, que sin yo esperarlo, esa escena, antes todavía que la de Camarón, se convirtió en un trending topic número 1, porque en Twitter, cuando Julián le daba un abrazo a Federico, la gente decía, dile que no vaya a Granada. Es decir, las redes sociales querían que un personaje de ficción le dijera a Lorca de ficción que no fuera a Granada con la ilusión de que nunca le mataran. Lo cual ya es maravilloso. Maravilloso. Es maravilloso. Pero cientos de tweets. No estoy hablando de uno, no, cientos a un nivel brutal. Y de repente aparecieron un tweet, 2 tweets, 3, 10 que decían otra cosa. Dice, este es Javier despidiéndose de Pablo. Y claro, a mí se me erizó todo, porque yo evidentemente eso no lo había exteriorizado. O sea, solo de pensar que había 20 personas que luego retuitearon y tal, que pillaron que yo estaba despidiéndome de Pablo con la escena que hacíais, Rodolfo y tú, primero me dio un golpe muy fuerte y luego me planteé que por cosas así ser guionista es el oficio más maravilloso del mundo. Como, sin decir las cosas, la gente sabe lo que sientes y por qué las haces. Es un subtexto mágico, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene la historia del Ministerio, que es que no sabemos si renovamos, si no renovamos, etcétera, etcétera. En la tercera temporada yo quería hacer el arranque con esta historia y que el personaje de Julián no estaba en peligro en el capítulo de Becker, en el de Becker, que es le embrujan, se cuela por una puerta, no logra salir, se pierde por las puertas y él le rescataba en sueños. Pero como me dijeron tan tarde si renovaba o no, yo ya no tenía al actor que hacía de Julián, a Rodolfo Sancho, con lo cual no lo pude hacer. Y hago la tercera temporada entera y digo, pues no sé si haré más. Digo, pero cogí un cuadernito y puse escena Lorca Camarón, porque la tenía en la cabeza continuamente, ¿eh? Y a los 7 meses de acabar de emitirse la tercera temporada del Ministerio, veo en YouTube el Velázquez Yo Soy Guapa, que es un trap, y digo, qué cabrón, lo podrían haber hecho estos 7 meses antes porque habría entrado. Y entonces cogí el cuaderno y dije, Velázquez Yo Soy Guapa. Y cerré el cuaderno y dije, en realidad no voy a hacer nunca una 4ª temporada del Ministerio, pero si la hago, Velázquez va a estar cantando el trap, Velázquez Yo Soy Guapa, a ver las meninas, y él va a ver a Camarón. Y al final, tras 3 años, ¿qué es la diferencia que hay entre la tercera y la 4ª temporada, que se dice pronto? Dijeron, llegó Rosa María Mateo a la televisión y me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no has hecho más el Ministerio? Pues eso me pregunto yo. Y al final hicimos la 4ª y pude hacer lo de Velázquez y lo de Lorca, que lo hice como un concepto, primero, de deuda de Julián con él, porque tú le sacas en los sueños de su problema, porque Julián y él siempre se relacionan por los sueños. Son sueños premonitorios comunes. Y tiene esa relación fuera de la realidad. Es decir, Lorca, en realidad, en esta temporada, el 80% de su aparición es ficticia. Efectivamente. Y luego Julián le dice, no vayas a Granada. Pero es él el que dice, bueno, ¿por qué? Entonces, ¿qué me estás diciendo? Entonces, a cambio,
él le lleva a ver a Camarón, que para mí es el cierre de un ciclo de lo que puede ser entender la serie, ¿no? O sea, Lorca viendo cantar a Camarón, La leyenda del tiempo, ya solo por eso merece la pena haber nacido y hecho series, ¿no? Porque cuando tú ves eso y el efecto que causó en redes y el impacto emocional. Y luego hubo pues, cierta polémica, muy poquita, porque la mayor parte eran emocionalmente muy positivos, ¿no? Sobre este tema. Evidentemente yo sé cómo murió Lorca, yo sé que no murió con una sonrisa, seguro que estaría aterrorizado de miedo como hubiera estado yo. No vamos a romantizar o a mistificar un hecho tan terrible y bueno, y lo asesinaron, ¿no? Y uno siempre piensa lo que hubiera podido escribir si hubiera seguido, sobre todo con lo último que estaba escribiendo, ¿no? Pero lo que yo quería contar es que Lorca es un símbolo de que la cultura pervive al tiempo antes que los que asesinan la cultura. De que la literatura, la música, esa parte positiva del ser humano pervive en el tiempo y hay que hacer que siga perviviendo en contra de los que lo que buscan que perviva es el tiro en la nuca, ¿no? Entonces, claro, Lorca significa todo eso. Y por eso dije, cuando le puse en su boca pero me recuerdan a mí sí y a ellos no, entonces he ganado yo. No quería decir, he ganado la guerra, no quería ser tan tonto ni tan iluso, pero es que es cierto que ha ganado él. En cierto modo, hemos ganado nosotros porque le seguimos recordando y a los otros no. Y ese fue el concepto. Pero además es una escena sencilla de concepto, pero de un impacto brutal. Quiero decir que tal vez es una escena que si la adornas más, le añades, es que es la auténtica diana, es una escena que te electrifica, ¿no? Pero aún así te diré que lo que has contado de Pablo y de la primera parte yo no lo conocía, y oyéndotelo a ti, yo creo que es de las historias más maravillosas que he oído alrededor de una forma de cualquier forma de creación. Es decir, lo que has contado es alucinante, verdaderamente. No solo eso, sino que el Ministerio tiene eso. Y los actores lo sabéis. Y salís al plato sabiéndolo. Es decir, el por qué el Ministerio es una serie distinta, esté mejor o peor escrita o no, es porque ese concepto de pérdida lo sabíamos todos en plató. Es decir, la primera temporada era todo un homenaje a uno de los creadores que no pudo ni pisar el plató y todo el equipo estaba entendiendo que esta serie, con esa carga emocional que tenía un hermano despidiéndose del otro hermano, era aventuras, era fantasía, era historia, pero hablaba del tiempo como duelo, del paso del tiempo como pérdida. Y mi hermano, me acuerdo que antes cuando empezamos a escribirla, nos envió un texto por mail que decía, para no perdernos. Porque mi hermano, además, los últimos capítulos los escribió pestañeando, porque tenía ELA y no se podía mover. Imagínate escribir 2 capítulos enteros pestañeando cada letra, cada espacio. O sea, y eso lo sabía el equipo y lo sabían los directores. Entonces, claro, era una épica que no abandonó la serie en sus 4 temporadas. Por eso es tan especial. Y mi hermano escribió una nota que decía, recordad que nosotros podemos viajar a ver a Lope de Vega y reírnos con él. Podemos ir a 1923 a ver a Esther Williams y las chicas nadando, y son preciosas. Dice, pero cuando volvemos al 2016, que era cuando lo hacíamos, dice, todos están muertos, enterrados. Dice, esa sensación de que lo que tú ves vivo allí ya no está vivo aquí y tú eres el único testigo, es que tú pierdes todo lo que rodea. Entonces, esa sensación del tiempo, como el tiempo que pasa y que pierdes a los seres queridos, y por eso todos los protagonistas quieren recuperarlos y verlos y viajar hacia atrás, es lo que dio al Ministerio un toque adulto que yo creo que ayudó mucho a tener situaciones en las que lo de Lorca es el símbolo máximo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido vosotros los actores sabíais que los textos que manejabais siempre tenían algo detrás, ¿no? Sí. A mí además con la escena de Camarón, yo venía de París, además de hacer una función, no dormí nada, llego y tenía una escaleta antigua. Las últimas 2 frases no las tenía. Y entonces me dicen, ¿te faltan 2 frases, Ángel? Digo, ¿perdona? Digo, ¿he dicho todo? Dice, no, es que hay 2 frases. Digo, uy, pero esto yo no lo tengo. Yo leo las frases, que eran precisamente entonces he ganado yo, ellos no, dejemos las cosas como están. Es que al principio no me atreví a escribirlas, pero claro, al final ya dije, venga, para adelante. Pero Javier, yo cuando leí eso me vine abajo. O sea, fue como de, no tengo que hacer nada, por favor, rodemos.
O sea, Bueno, y Rodolfo Sancho estaba viendo otra historia y estaba llorando de verdad. Sí, sí. No, y de hecho el director, que esto creo que le tocó... ¿Quién fue? Sí, que casi llegamos a la agresión con él, de hecho. No me digas. Sí, porque claro, teníamos un camarón tan camarón, que hacía también de camarón, que estaba haciendo un videoclip de camarón. Entonces, Mar Vigil y yo decíamos, no, es la cara de Lorca viendo a Camarón. Claro. A Camarón le vemos de refilón. Dice, pero si es que está tan bien. Digo, ¿y qué? Impresionante, parecía que era él. Déjalo. No estamos haciendo un videoclip. Claro, daba rabia porque tú tenías todo... Y claro, había mucha gente dando palmas, está muy bien ambientado y tal. Y yo le decía, que me da igual todo eso. Pero es que si está aquí hay que rodarlo. Digo, que no. Si, esto está... Como esa anécdota de Visconti haciendo el gato pardo, que de repente abrió un armario gigantesco, un palacio, y estaba vacío y le dijo al de atrás, ¿dónde están los trajes? Y dice, si es que no se abre este armario, según el guión no se abre. Y dice, pues si se abre. Pues toda esa gente estaba allí, por si el tiro de cámara enfocaba más, menos y tal, pero en la escena era la cara de Ángel, de Lorca, viendo a Camarón. No a Camarón viendo que hay un tío que se le parece, que es idéntico y que lo bordaba al cabrón, de verdad. O sea, era una cosa que a mí hasta también me daba rabia. Pero hubiera sido dejar, para que lo entiendas, rodado de la otra manera, no hubiera sido el Ministerio del Tiempo. Claro, hubiera sido otra cosa. De todas formas, Ángel, yo siempre me pregunto cuando veo momentos estelares de un momento que tiene un actor, eso que por todo el previo que estáis contando, yo creo que tiene que haber momentos en que un actor dice, toda la responsabilidad ahora de decir esta frase, aquí puede haber un equipo enorme, está el texto, está el guión, está la historia que tiene, pero ahora el que dice esta frase siendo Lorca soy yo. Eso tiene que ser un terremoto emocional, ¿no? Por eso hay que relativizar mucho. Por eso tienes que dejar al actor fuera. Y por eso tienes que tener la sensación de que eres Lorca. Pero eres Lorca no desde tu punto de vista, sino desde el Lorca. Es decir, si yo fuera Lorca, ¿qué sentiría? O sea, yo, Ángel Ruiz, ¿qué sentiría si yo escribo un poema y dentro de tantos años hay un señor que lo está cantando? Pero hay que relativizar, porque si no es verdad que la presión y la responsabilidad puede contigo. Y lo mejor para eso es olvidarte de quién eres tú. Pero aún así sería muy mágico hacerlo, tendrás con él una sensación maravillosa. La magia que se produjo ese día fue impresionante, porque incluso toda la figuración, que eran músicos de verdad, hay que decirlo, era gente de raza gitana y músicos de verdad, y gente que tocaba las palmas y gente que se dedicaba a eso, eso le da una realidad y un realismo y una credibilidad tremenda. Esa misma gente, el mismo día de la grabación, del rodaje de esta escena, hubo un cambio, un antes y un después. Después de la escena estaba todo el mundo que se quería hacer fotos conmigo. Digo, pues no he hecho nada. Se querían hacer fotos, querían tal, tú eres... Y al principio, pero ya la llegada al set, la llegada a ese tablao, nada más llegar yo de Lorca, todo el mundo ya era pues lo que ha contado Javier, ¿no? de Nacho y de Rodolfo. Ya estaban todos pillados y ver al Camarón también, que se parecía mucho. Lorca de Camarón, clavados, y la gente dijo... Yo mismo me quedé, digo, ¿es Camarón? ¿Sabes? O sea, se produjo una magia que es necesaria y además hay que sostenerla, porque si no se esparrama, ¿sabes? Yo os estoy oyendo y de verdad creo que con esta historia que acabáis de contar alrededor de esto se podría hacer una película que lloraras a mares, una película con esta historia, con Pablo, con esa historia, todo esto, yo creo que es de lo más conmovedor que he oído últimamente, de lo más tremendo que he oído. Me parece... Sí, bueno, yo me gustaría, a lo mejor da para una... Pero yo creo que sería para una historia para llorar, pero luego para reírnos, ¿no? Porque en realidad hemos ganado nosotros. Como dice... O sea, yo creo que también ha ganado el Ministerio. Esa idea loca que tuvo mi hermano que no tal ha perdurado. Sí, yo creo que la vida es todo... No es todo alegrías, hay muchas tristezas. Decía Marcel Pagnol, el Chateau de ma Mère, el novelista, el castillo de mi madre, tenía un texto que, de hecho, yo lo uso en un personaje, en un capítulo que decía: la vida es una sucesión de penas terribles, de dolor,
de adioses a gente que quieres. Y de vez en cuando, alguna pequeña alegría. Dice, pero esto nunca se lo contéis a los niños. ¿No? Entonces, yo creo que hay que asumir que la vida es así y que la pequeña alegría de haber levantado esta serie no ha sido pequeña, ha sido grandísima, ¿no? Enorme. Porque sobre todo por vosotros, ¿no? Es decir, porque de repente, yo no lo voy a contar, pero acabo de vivir una historia en un taxi de memorable sobre el ministerio ahora mismo aquí en Granada, ¿no? Y te das cuenta de que un año después de emitir el ministerio, ahora mismo, hay cerca de 30, 40 colegios en España haciendo cursos sobre el ministerio. Los que no me pillan en Madrid voy, los que no lo hago por Zoom con Girona, con Murcia, chavales de 14, 15 años sobre el Ministerio del Tiempo, sobre una serie que se ha dejado de emitir hace un año. Y cada mes estoy invitado a sitios distintos para hablar de una serie que ya no se emite y probablemente no se emita nunca más. Entonces, claro, eso es increíble. Es decir, es una cosa, y es culpa, mérito de nuestros seguidores, ¿no? Claramente. Es increíble y también pues, propone, creo yo, una reflexión sobre que muchas veces se trata de contar cómo es la cultura de un país de una manera más sesuda, más conservadora, y esto es una forma de hablar de lo que es la historia, la cultura de nuestro país. Claro, si seduces, si logras conmover y emocionar y atrapar irremediablemente al público, estás haciéndole sentirse atraído por esa cultura, por esa historia, por esos personajes. Y sobre todo, primero entretenerle, pero luego no conformarse con eso. O sea, si solo nos conformamos con entretener, estamos generando una cultura evasiva. Y nosotros, pues yo creo que la gente se ha reído mucho con la serie, ha llorado. Yo creo que hemos manejado, digamos, todas las emociones en lo que es una serie de aventuras. Pero es una serie que sobre esa supuesta capa fácil de que cuentas una de aventuras, hay mucha gente que dice, he visto capítulo 3 veces y cada vez que lo veo detalles concretos. Y sobre todo, lo que no sabes, todo lo que está detrás o sea, es una estructura narrativa muy compleja que luego se ve de forma sencilla. Pero yo creo que la ficción es eso, sobre todo porque, claro, mi hermano y yo crecimos viendo a Chicho, a Armiñán, a la BBC, y aprendimos que las buenas series se hacen así. Y luego vimos la HBO. Y entonces, claro, ya al final, cuando aprendes a hacer las cosas de una manera, no dejas de hacerla de otra. Nos pasó de alguna manera cuando hicimos Isabel, la primera temporada, y nos dimos cuenta de algo, que después de hacer 1000 series con chachas andaluzas, por fin nos dimos cuenta de que teníamos razón. Es que había un público esperando que alguien hiciera series de otra manera. Y nos pasó con Isabel, nos pasó con Víctor Ros, nos pasó y ya con el Ministerio del Tiempo estalló. Y que nos damos cuenta de que el principal problema de un creador que busca tener su propia voz no es ya buscar su propia voz, es que no le colapsen el contacto con su público. Porque hay alguien que piensa cómo tiene que ser una serie, cómo tiene que hacerse, qué es lo que le gusta al público. Porque hay gente que cree que sabe lo que le gusta al público. Es impresionante. Es decir, entonces, y yo cada vez que llevo tiempo en esto, sé que nadie sabe nada de ese tema. Lo que sí sé es que mi experiencia tratando al público, ahí me dicen, ¿tú qué piensas cuando escribes una serie? Y digo, Pablo y yo, ¿qué pensamos? En nosotros. Y dicen, qué egoístas. Y digo, no. Y digo, en nosotros porque no somos más que el público que nos va a ver. Y si a nosotros nos divierte, le va a divertir a ellos. Es decir, nuestra unidad de medida era nuestra propia emoción. Y luego otra cosa, que no lo dijo Kierkegaard ni lo dijo Einstein, lo dijo Martirio, que dijo una frase que yo siempre la llevo grabada, que es, el que se emociona, piensa. Y es una verdad como la Catedral de Burgos. Es decir, tú puedes tener formación cultural, no cultural, pero cuando a ti te dan un pinchazo en el alma, en ese momento eres filósofo, eres un poeta, en ese momento, y da igual que seas albañil que licenciado en Harvard. Cuando tú te emocionas y te duele algo, o te divierte algo, o te emociona en positivo algo, o estás loco de amor por algo, hay algo abstracto,
de pensamiento que tú comunicas tan profundamente como si fuera Einstein. Entonces, la única manera que iguala al ser humano y que habla de no tratar al espectador como tonto, sino como una persona inteligente, es hablarle a través de las emociones. Y eso es lo que hemos intentado hacer siempre. Claro, evidentemente, a mí mi gran admiración por los actores, claro, porque yo lo escribía, pero luego llegaba gente y lo encarnaba, y eso me parece impresionante, claro. Una pregunta que yo creo que nos estamos haciendo todos. Tú ya lo has dejado caer. Posiblemente no habrá una quinta temporada del Ministerio del Tiempo. ¿Por qué lo tienes tan claro? Y al margen de eso, que lógicamente tú cuando hablas lo dices porque ahí está. Cuéntanos, ¿tienes alguna nota en esa libreta para una posible quinta temporada? ¿Habría una nota en esa libreta para una nueva aparición de Federico? Y hay personajes nuevos y tal, pero a mí me gustaría preguntarle a Ángel, ¿por qué cree que yo puedo pensar que no hay una nueva temporada? Ángel, entre tú y yo, ¿tú qué piensas? No te lo ponen fácil, Javier. Sigue. No te lo ponen nada fácil. Pero a mí me gustaría ser Bedel. El Bedel del Ministerio. Un Lorca escondido que por eso no han encontrado un Lorca cuerpo, ¿no? escondido que es Bedel. Que guarda las llaves y siempre que guardas te dice un poema. Ahí lo deja, ¿eh? Ahí lo deja. No, yo básicamente porque es que decir, formar parte del ministerio es como un sueño, es decir, por todo lo que ha dicho Javier, pero después como ministérico, y los que estéis aquí lo sabréis, formar parte de esa fantasía maravillosa, pero además con esa hondura, es un sueño. Y además es un placer trabajar allí, ¿no? O sea, el equipo es maravilloso, todos el equipo, todos los directores y todo el equipo es una gozada. Y además muchas veces se ha trabajado a contrarreloj, ¿no? Porque se ha hecho un trabajo muy exquisito con muy poco tiempo y muy poco dinero. Yo suelo deciros que el final de esta temporada estamos grabando en el mismo espacio, el edificio de Radio Nacional de España, que como no teníamos dinero para poder hacer platos, porque ya estaban destruidos, menos mal que al director de arte, que era un genio, se le ocurrió el edificio aquel de Radio Nacional de España, que es maravilloso. Bueno, estábamos rodando 3 capítulos distintos en 3 plantas distintas del mismo edificio. Y había veces que se oía, por favor, grabad más bajo que no nos dejáis. O sea, es que es el chimpún, ¿me entiendes? Es decir, es una cosa como entre vecinos, ¿no? Porque hay un capítulo, para que os hagáis una idea, un capítulo del Ministerio del Tiempo que supone atrezo, vestido y tal, de promedio lo hacemos en 10 días. En 10 días. Es decir, y son películas, antes ahora duran 50 minutos, pero antes eran 70 minutos y eran como películas largas. Sí, sí. Y una película la haces en 2 meses y medio. Efectivamente. Y nosotros lo hacíamos en 10 días. Entonces, claro, al final pues es una tensión para actores, para técnicos, es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha marcado mucho la serie, ¿no? El agotamiento de todo el equipo en unas condiciones que no eran muy favorables nunca, ¿no? Estamos ya casi en las 10. Alguien querrá preguntar algo, pero yo no quiero dejar irlo pensando para hacer la pregunta en alta y en viva voz, porque ya no nos quedan más micros para pasar, pero un guiño al otro gran personaje granadino de la serie. Nos hubiera gustado que nos acompañara también Pablo Lara, el guionista, que yo sé que nos has contado que tiene mucha importancia, en que tú descubrieras la figura de Emilio Herrera Linares, otro granadino ilustre, otro de esos granadinos, como ayer estábamos hablando, si os acordáis, de Fortuny, que en Granada son grandes desconocidos, aunque tenga ahí su espacio y demás. Le dedicaste un tebeo, porque el Ministerio del Tiempo, además de ser una serie y tener los libros, tiene por lo menos un par de álbumes interesantísimos, uno dedicado a Emilio Herrera, y luego le dedicasteis también, o apareció en el capítulo. ¿Por qué Emilio Herrera y por qué te gusta tanto? Hombre, Emilio Herrera, esto se lo debo a Pablo Lara, que es un genio, y lo investigo, es nuestro community manager, pero luego al mismo tiempo tiene alma de guionista y yo le utilizo en un capítulo por temporada, siempre acaba escribiendo no ya el cómic, sino el guión.
Y me descubrió Emilio Herrera y nosotros teníamos una gran deuda para hablar de la ciencia. No, habíamos hablado muy poco, nada de la ciencia, ¿no? Y claro, Emilio Herrera es una historia genial porque nadie le conoce. Es decir, entonces, la idea de decir que descubres a un tío que hace la escafandra original en la que se basa la NASA, que la NASA, cuando él está en el exilio, le dice de irse a trabajar a Estados Unidos y él se niega si se llega a la Luna no se pone la bandera española. Y te das cuenta de que era amigo del rey que le nombra un cargo especial, pero luego llega a la República y él es fiel al gobierno. Su hijo es íntimo de Miguel Hernández. Otro hijo que era aviador, cuando muere en combate, recibe las mofas del general sevillano que hacía el programa de radio, como es Queipo de Llano. Queipo de Llano. Queipo de Llano. Dice, mire, su padre no llegó a la Luna, pero ya ha llegado su hijo, algo así, una cosa... Sí, una barbaridad. Una barbaridad tal. Y te das cuenta de que es un científico como la copa de un pino, leal, que llegó a ser presidente de la República en el exilio y que es el concepto para mí del buen español. No lo que otros consideran buen español, sino de bondad, de lealtad, de no odio. Es cierto que gracias a Dios se le reconoció esto en un homenaje con el rey, ya no sé si después de fallecido, pero claro, Emilio Herrera es el primero que diseña una escafandra para poder viajar por el espacio y es granadino, es español y nunca se le reconoció, como tantos otros, ¿no? Y por eso hablamos de Emilio Herrera, porque me parece que era un símbolo de esa españolidad positiva que lo ha sido sin alaracas y que sí ha sido con una fidelidad vital absoluta, ¿no? Entonces, y aparte un genio. Venga, ¿quién se anima a preguntar alguna cosita? A ver, Luz, que se os vea. Yo tengo que hacer así con las gafas porque no veo nada. ¿Miedo escénico o qué? Bueno, seguro que ahora cuando salga a tomarte una cerveza, seguro que cuando salgáis todos serán preguntas. Yo creo que estamos en buena hora, queremos ver los 2 episodios, con lo cual vamos ya apurados de tiempo. ¿Volverá a ser Lorca? No lo sé, perdón. Perdón. Bueno, la verdad es que... Estás tan cómodo ya que... Estoy cómodo. Me llaman mucho, de hecho me llaman demasiado para hacer de Lorca. Claro. Y yo soy muy fiel al ministerio. No, es verdad que sí que me llamó Miguel Poveda para hacer el videoclip de un disco que se llamaba Enlorquecido, se llamó Enlorquecido, porque hay que decir que Miguel también lo llamó así porque tuvo visiones con Lorca. Y a raíz de eso decidió hacer un disco solo y exclusivamente y poner música a poemas que nadie había musicado. Estuvimos aquí además, él estuvo en los jardines del Generalife haciendo un concierto impresionante, me llamó, ¿puedes venir? Digo, por supuesto, si es a Granada yo voy. Y entonces hicimos un vídeo, pero el vídeo fue muy bonito porque él hizo un videoclip donde fue a todos los lugares, tanto de Madrid como de Granada, que pisó Lorca, que pisó Federico. En Madrid fuimos a la residencia y ahí se nos dejaron, mira, pero fue muy poquito, ¿eh? Nos enseñaron la habitación que enseñan, que no es la auténtica, pero sí que la tienen exactamente igual a como la tenía Lorca, con el cuadro de Dalí que le regaló, todo esto igual. Pero después vinimos aquí a su casa, donde él nació, pero también donde vivieron, Alfacar, ¿no? Alfacar. Donde, bueno, también a Biznar. Fue muy emocionante porque fueron 2 días de grabación y de rodaje del vídeo. Pero claro, estar en los lugares donde él estuvo, y estuvimos en Alcafar, en la casa que nos enseñaron los padres, en la habitación donde hay una carta que el propio Federico decía, voy a ir a Granada, pero por favor pintarme, si vais a pintar la casa, pintarme el techo de azul porque quiero ver el cielo lleno de estrellas. Y efectivamente la habitación está azul, pintada con estrellas. Fue muy bonito tocar y estar y además hablar con familiares de la familia de la madre. Por parte. Bueno, hay un... yo lo he podido vivir. Hay un itinerario de Lorca en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, que se te saltan las lágrimas.
Aquí en Granada no lo hay todavía, ¿eh? Bueno, Está en camino. Hay la placa del hotel donde estaba, el teatro donde estrenó. Es decir, y los argentinos adoran a Lorca y o sea, tú eres español, llegas allí y te voy a enseñar dónde estuvo Lorca en Buenos Aires. Y te hacen todo el recorrido. Y es apasionante, ¿eh? Claro. Es Sí, apasionante. en Cuba lo adoran también. De hecho, el teatro de dentro del centro de Cuba es Federico García Lorca. O sea, más claro, agua. Bueno, Fernando, ¿alguna cosita? No, yo creo que vamos a ver los capítulos. Yo como me he quedado enloquecido con esa historia, de verdad, o sea, no paro de verla como película épica y emocionante, pues... Oye, pues yo sí quiero terminar recordando que cuando Pedro Sánchez hizo aquella forma de nombrar los ministros, ¿acordáis? Que cada hora iba soltando un nombre, ¿no? Que soltaba a Pedro Duque y tal y tal. Yo, en mi foro interno, pensaba que el último ministro que iba a nombrar iba a ser el ministro del Tiempo. Y a mí me daban igual casi todos. Hombre, el de Pedro Duque me hizo ilusión, ¿no? Pero yo el que estaba esperando era ¿y quién será el ministro del Tiempo? ¿Quién será el ministro del Tiempo? Roberto Brasero. Claro, que era el que tenía que ser. Lo dicho, nos contextualizáis muy brevemente, porque yo creo que más o menos todos hemos visto la serie, pero por ubicar los capitulitos dónde está cada uno para verlo, y si os parece, hacemos un pequeño alto en el camino, nos tomamos una cervecita rápida y vemos los capítulos, ¿vale? Vale, pues venga, tú explica el de la residencia. Y En la residencia. Bueno, la residencia es precisamente el último año que están en la residencia. Y bueno, lo que se plantea, además, en el caso de... es una despedida, pero sí que se ven los últimos años de residencia, donde además Lorca y Dalí... Dalí ya ha decidido que se va a París con Buñuel, Lorca se queda un poco solo y está un poco dolido porque, lógicamente, él está muy enamorado de Salvador. Y, bueno, vamos a ver un Lorca con ese entusiasmo, pero también con la tristeza de que hay alguien que se va, que es su amor, y encima un chico que ha venido nuevo, que es Rodolfo, un chico al que se le ha gustado en sueños. Exacto, que sueña con que él. Sueña con él. Cruzado en sueños, los dos ambos han tenido sueños con ellos mismos y hay algo ahí, ¿no? Muy interesante. Pero es una despedida, la verdad, que es que lo he dicho antes. Javier, hay una despedida maravillosa. Y hay un momento muy, muy bonito al final en el cual dice, no nos vamos a ver más, decía, aunque sean sueños. Y Rodolfo le recita el poema de la leyenda del tiempo antes de que él lo haya escrito. Efectivamente. Sí. Entonces ahí es donde él se da cuenta y dice, tú viajas por el tiempo. Porque estamos en 1924, más o menos. No sé si era 24, 24, 26, 25, claro. Sí. Sí, estamos ahí. Lógicamente, él todavía no ha escrito la leyenda del tiempo, que después la parábolas preciosas ya, cuando vamos al otro. Y luego ya en el capítulo segundo, que es de esta última temporada, tiene un componente central, que es Felipe II joven con María Tudor, pero en paralelo, digamos, Federico en sueños ha hecho que Julián llame a Amelia para que recupere su identidad, porque llega un momento en que Julián no sabe que es Julián. O sea, Julián, desde que cae por una bomba en la batalla del Ebro, se le confunden los documentos, creen que es otro personaje y él asume la identidad del otro personaje. Es un personaje que pasa por la cárcel, que pasa por la División Azul y que la División Azul y la cárcel ve perder a muchos compañeros republicanos, porque él se cree que es republicano de la época, ¿no? Él no tiene noción de su memoria de que es un viajero del tiempo, ¿no? Y cuando quiere recuperar su memoria, le dice que llame a Julián, y Julián, al final, a cambio, le lleva a ver a Camarón. Oye, 1.000.000 de gracias. Soy fantástico, de verdad. O sea, esta serie es un milagro, pero verdaderamente el milagro sois vosotros. En toda España y bueno, en Latinoamérica, y que es increíble, incluso en países
Quiero recordar que en la primera temporada del Ministerio, en el capítulo 3, ya había subtítulos piratas en italiano, en ruso, en ucraniano, en lituano, en inglés, en la primera temporada. Pero vosotros, que sois los que estáis aquí, y sois los ministéricos, todo esto sin vosotros no existiría. O sea que verdaderamente gracias porque creo que hemos hecho una serie casi tan buena como vosotros.